Es muy interesante la particularidad de los inicios de la cooperativa, porque hay muy pocas entidades que hayan nacido de la solidaridad, obrera de unos trabajadores que se quedaron en paro y que lucharon hasta el final por defender sus puestos de trabajo. El tema comienza con una lucha sindical a mediados de los años 80 de una editorial que en aquel momento era la primera que había, la primera de España y la tercera de Europa, Editorial Bruguera. Cerró la fábrica cerró y a nosotros lo único que nos quedó fue la lucha por la defensa del puesto de trabajo. Nosotros durante esos 3 años que estuvimos cobrando los salarios de tramitación, nos los pagaban en bruto y nosotros íbamos guardando en lo que llamábamos una caja de resistencia digamos, todas las cotizaciones. Esas cotizaciones, una vez que no nos las reclamó Hacienda en los 5 años que pasaron, nosotros, es decir, le dimos un contenido solidario. Nosotros con aquel dinero se lo podríamos haber devuelto a Hacienda, pero pensábamos, es decir, de que bueno, nosotros éramos del Estado mata, defiéndete, y claro, es decir, hicimos una cosa, toda la cosa contraria que devolvérsela a Hacienda, que fue hacer 3 partes, 3 bloques. Un bloque fue para la lucha internacional más importante que había en aquella época, que era en Nicaragua, la lucha que estaba llevando el Frente Sandinista. A nivel estatal, la gente del Sindicato Obreros del Campo de Andalucía, que también estaban una lucha por conseguir, es decir, la tierra para quien la trabaja, en fin, todo un proceso con el cual estábamos muy de acuerdo, y lo otro se dejó como caja de resistencia para las generaciones, es decir, de proyectos de autoempleo. No sabíamos nada, entonces lo de la COP 57 nada. ¿Por qué viene la COP 57? Precisamente porque nosotros para esos proyectos del Foliver, una cooperativa de gráficas en Gracia, Las Medas, una cooperativa de restauración en Sabadell, el Cabraboc, una librería en Ripollet. Para todos esos procesos, hasta que se fueron cuajando, nosotros habíamos creado una cooperativa que se llamaba COP 57. Cuando llega un momento, es decir, que pasan los años y ya decidimos de que el modo jurídico para esa cooperativa financiera sería una cooperativa de servicios financieros. Tenemos que buscar nombre y dijimos, pero si ya tenemos una cooperativa aquí que está guardada, que no tiene ninguna carga fiscal ni está limpia de todo, ¿para qué vamos a gastarnos dinero y tiempo y tal, si de la raíz de eso sale la cooperativa esta? Y así fue como se fraguó la COP 57. El COP 57 se estructuró finalmente como una cooperativa de servicios financieros. Es importante resaltar que el COP 57 es el resultado de las ilusiones, las esperanzas y las intuiciones de un grupo de personas que proveníamos de lo que se puede llamar como la izquierda no autoritaria, es decir, de movimientos sociales que pensábamos que teníamos que funcionar con una base autogestionaria y de democracia, es decir, que de alguna manera nos contraponíamos al funcionamiento de los partidos tradicionales o al funcionamiento de los sindicatos. Entonces, esa fue la base, digamos, a nivel de funcionamiento fundamental para entender lo que es ahora mismo el COP 57. Entonces, yo formé parte inicialmente del primer Consejo Rector y habría que resaltar primero 2 cuestiones. Una es que el COP 57, su función de servicios financieros para las cooperativas, se insertó, digamos, dentro de lo que era el funcionamiento de la Federación Autónoma de Cooperativas de Trabajo de Cataluña, la FACTA, y que de alguna manera intentaba paliar las dificultades a nivel de financiación que tenían las cooperativas, tanto las que las que iniciaban la actividad en aquel momento como las que ya existían, ¿no? Y entonces la segunda cuestión es que el Consejo Rector siempre pensamos que teníamos que ser muy prudentes a la hora de conceder los préstamos, es decir, que el dinero no era nuestro exclusivamente, sino era del conjunto de personas que lo habían puesto y que de alguna manera se había de ser riguroso. Y entonces siempre entendimos que ese dinero tenía que servir para proyectos
que tuvieran una cierta viabilidad y que en cierta manera también tuvieran un cierto compromiso social. Y muy interesante también las particularidades que adoptó al principio, en el año 95 cuando se creó, ¿no? Siguiendo estos principios de autogestión y de autonomía, pues intentando de forma creativa salir de la norma e intentar buscar de forma legal cómo podía ser autónoma del Banco Central y cómo podía ser ágil y útil y estar al servicio al final de las personas que controlan la entidad. La primera inquietud fue colaborar al financiamiento de las cooperativas, pero luego sí que nos dimos cuenta que, digamos, que en ese ámbito, digamos, había también asociaciones, había otro tipo de entidades que también dependían de las personas y que de alguna manera también necesitaban también de un cierto financiamiento. Entonces, por lo tanto, el COP en un momento inició su ámbito de actuación fuera de las cooperativas, pero luego se amplió lo que sería un poco el tercer sector, lo que se llama la economía social. El momento crítico de la historia de la cooperativa es alrededor del año 2001, porque es un momento donde COP57 se abre del cooperativismo y de unos principios más autogestionarios y lo más importante, de ser una base pequeña a una base más amplia, que son las entidades de la economía social y solidaria. El COP nunca nos habíamos planteado el tema del crecimiento. Estábamos en Cataluña, salíamos de una profunda crisis interna y habíamos superado y estábamos encerrados en nuestros propios proyectos. En un momento determinado, gente de los movimientos sociales de Aragón se puso en contacto con nosotros y nos planteó la posibilidad de replicar un esquema similar al COP en el territorio. Fue a partir de aquel momento que nos pusimos a trabajar la posibilidad y llegamos a una pequeña y gran conclusión. No teníamos ni idea de cómo hacer el crecimiento y devolvimos un poco la pelota a los aragoneses. Montar vosotros vuestra propia organización, nuestro propio COP y después ya empezaremos a hablar. A partir de aquí empezamos a elaborar una estrategia o una propuesta conjunta para presentar a la Asamblea para constituir el COP57 Aragón y partimos de unas premisas muy concretas. El ahorro de un territorio ha de servir para financiar proyectos del territorio. El territorio ha de ser quien acepte a las nuevas entidades socias y la que apruebe los préstamos. Y el último punto que nos quedaba, que era el más difícil, ideológicamente el más importante, era si hacerlo bajo una sola personalidad jurídica, o sea, un solo NIF, o que cada territorio constituyera cooperativas propias, con su propio NIF, y después ya buscaríamos la fórmula de coordinarlas a través de una federación o uno de la confederación. Lo que nos hizo plantear un solo NIF fue la experiencia de las mutuas autogestionarias italianas, que eran un embrión, que fueron un embrión después de Banca Ética, que optaron por la opción, aparte de las diferencias, por la opción de que cada mutua era autónoma y tenía su propio NIF. Y al cabo de un tiempo, analizando su trayectoria, cada una de ellas había evolucionado de forma diferente. Entonces nos reforzó la idea de que tenía que ser un solo NIF. ¿Qué hicimos? A partir de aquel momento, creo que es lo más importante, empezamos a construir ese nuevo COP conjuntamente Aragón y Cataluña y presentamos una opción conjunta que es lo que ha servido de base a nuestro crecimiento, que es horizontal, autónomo, etc. A partir de aquí hemos ido replicando en los diferentes territorios. La decisión de formar un COP no es de la central, entre comillas, sino que es el propio territorio que llega a un nivel óptimo de entidades interesadas y de socios colaboradores interesados y hacen una reunión constituyente. O sea, los COPs nacen de abajo y si analizáramos los diferentes COPs que se han ido construyendo, veríamos que no son todos iguales. Cada COP es un mundo, cada COP es diferente, cada COP tiene un origen diferente, una realidad muchas veces diferente. Eso es lo gran atractivo de la diversidad y de la globalidad que son los COP, que son los grandes activos que tienen. También alrededor del 2005 aparece este reto de otros territorios del Estado que le piden ayuda y COP57 sale un poco de
mirarse del ombligo a exponer el proyecto que poco a poco, después de 10 años ya en ese momento, había ido creando, y les sirve también para mirar fuera y para coger fuerza. Cuando empieza la crisis, en COP57 nos planteamos qué hacer frente a esto y la posibilidad de que haya más dificultades en devolver préstamos, en todo eso. COP57 se plantea que, a pesar, precisamente en estos momentos de crisis, tiene que tener un papel clave en la ayuda al financiamiento y a la sostenibilidad de las entidades de economía social y solidaria. Por lo tanto, no se restringe el crédito, sino que se sigue, vaya, no es pues, que se abra más, sino sencillamente se sigue la línea. La sociedad, precisamente a raíz de los motivos de la crisis, que es el capital financiero, responde muy favorablemente porque crecen exponencialmente por 4 las aportaciones de personas socias colaboradoras y el número de personas socias colaboradoras para poder ayudar a financiar la economía social y solidaria. Esas virtudes que desde el principio demuestra COP57, como vemos, se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, y esos principios que se gestaron allí, el de la autogestión y el de la autonomía, fueron unos principios que seguimos viéndolos en la actualidad en la cooperativa, en cualquiera de las asambleas, en los actos que se proponen y que se realizan, ¿no?